En el año 2017, Lawrence Ripple, de 70 años, robó un banco en Kansas City y luego, sentado en el vestíbulo, dijo que prefería ir a la cárcel antes que seguir viviendo con su esposa, y fue sentenciado a arresto domiciliario. Existe una especie de oruga, la oruga de la mariposa azul, que engaña a las hormigas para que la dejen entrar en su colonia y así alimentarse de sus larvas. La mariposa azul libera feromonas y cambia la forma de su cuerpo para imitar a las larvas de la hormiga roja, haciéndoles creer que han salido de la colonia. A su vez, las hormigas las llevan de vuelta. También pueden engañar a las hormigas rojas haciéndoles creer que es la reina, imitando los sonidos de una reina adulta, para que las demás las alimenten. Y esto va destruyendo poco a poco la colonia de hormigas por completo. Grover Krantz fue un antropólogo que donó su cuerpo al Museo Smithsonian para demostrar cómo los esqueletos pueden ser herramientas educativas. Su única condición fue que quería tener a su querido perro a su lado incluso después de muerto. Durante una intervención médica en el 2020, Dagmar Turner tocó el violín mientras los cirujanos operaban su lóbulo frontal derecho. Este singular acto tenía como objetivo ayudar a los cirujanos a evitar dañar la región cerebral responsable de la coordinación y los delicados movimientos de las manos, cruciales para sus habilidades musicales. Y afortunadamente, la cirugía fue todo un éxito. El poder corrompe. En 1974, la artista Marina Abramović presentó Ritmo Cero, una performance en la que permaneció inmóvil durante 6 horas y permitió que el público le hiciera lo que quisiera. También colocó 72 objetos sobre una mesa para que interactuasen con ella, incluyendo una rosa, una pluma, un látigo e incluso una pistola cargada. Al principio los invitados fueron amables. Algunos le ofrecieron una rosa o un beso, pero en tan solo un par de horas todo se vino abajo. Una persona incluso le hizo un corte en el cuello y bebió su sangre. Como recuerda Abramović, lo que aprendí fue que, si dejas que el público decida, pueden matarte. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosa en el estómago, una persona me apuntó a la cabeza y otra me la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba previsto, me levanté y empecé a caminar hacia el público. Todos salieron corriendo para evitar una confrontación real. Ahora puedes conseguir lápidas con un código QR. Muestran páginas con fotos o biografías en vídeo o comentarios de seres queridos. Una nota con la última petición del exjugador de la NFL, Dave Duerson, de 50 años, fue dejada en su casa al acabar con su propia vida el 27 de febrero del año 2011. Como sospechaba, se descubrió que su cerebro padecía encefalopatía traumática crónica como resultado de las condiciones cerebrales que sufrió durante su carrera como jugador. A día de hoy, los selfies causan más muertes que los ataques de tiburones. En 2016, un hombre británico de 26 años llamado Ben Innes viajaba en un vuelo de Egypt Air a El Cairo. Durante el vuelo, un pasajero llamado Saif el-Din Mustafa secuestró el avión, vestido con un chaleco cargado de explosivos y portando un detonador. El secuestrador exigió al piloto que aterrizase el avión en Chipre en lugar de Egipto. El piloto accedió por temor a que el terrorista detonase la bomba si no lo hacía. Al llegar a Chipre, Saif el-Din liberó a 52 de los 55 pasajeros aterrorizados, pero mantuvo a 3 pasajeros y 4 tripulantes a bordo como rehenes. Entre los 7 pasajeros restantes se encontraba Ben Innes. Ben decidió acercarse al secuestrador y preguntarle si podían hacerse una selfie.
Aunque algo desconcertado, el secuestrador le permitió tomarse la foto. Afortunadamente, la bomba resultó ser falsa. Saif el-Din fue arrestado y las 7 personas restantes a bordo fueron liberadas. Cuando le preguntaron por qué tomó la foto, Ben explicó que intentaba mantenerse optimista. Pensó que si la bomba resultaba ser real, sentía que no tendrían nada que perder. En la década de 1930, 2 científicos, Winthrop Kellogg y su esposa Luella, llevaron a cabo un estudio de crianza cruzada. En él, un chimpancé de 7 meses llamado Gua fue criado junto con su hijo humano de 10 meses, Donald. Durante 9 meses, Gua y Donald fueron criados como hermano y hermana, y los padres registraron su desarrollo. Alrededor de los 6 meses se registró que Gua podía aprender muchos comportamientos humanos más rápido que Donald, pero a diferencia de Gua no podía hablar ni formar palabras. El experimento se interrumpió abruptamente a los 9 meses porque Donald comenzó a imitar los sonidos que hacía el chimpancé y se comportaba más como él que como un humano. Existe un fenómeno conocido como bebé de piedra, en el que un feto muere y no es absorbido por el cuerpo. En cambio, el feto se calcifica dentro del abdomen materno. Se sabe que hay personas que incluso lo llevan durante 40 años sin darse cuenta. En esta foto, Ann Hodges muestra su moratón tras ser impactada por un meteorito en 1954. En Sylacauga, Alabama, Ann Hodges dormía la siesta en su sofá cuando un trozo de roca negra del tamaño de una pelota de béisbol atravesó el techo, rebotó en la consola de su radio y la golpeó en el muslo, dejándole un gran moratón. Un geólogo que trabajaba en la zona acudió al lugar y determinó que se trataba de un meteorito de 3,9 kilos y 18 centímetros de largo. Ann Elizabeth Hodges es el primer caso documentado de un ser humano impactado por un meteorito. En el año 2018, los implantes de silicona salvaron a una mujer de una bala disparada a corta distancia en Canadá. Los médicos observaron que el implante había desviado la trayectoria de la bala, salvando así la vida de la mujer. Sus únicas lesiones fueron una costilla fracturada, pero no sufrió daños en sus órganos vitales. En el año 1945, un bombardero B-25 se estrelló accidentalmente contra el Empire State Building debido a la intensa niebla, cobrándose la vida de 14 personas. Entre otros daños, el avión cortó los cables del ascensor y la operadora, Betty Lou Oliver, cayó desde 75 pisos hasta el sótano, logrando sobrevivir, y aún ostenta el récord mundial de la caída de ascensor más larga. Kurt Gödel, un lógico y matemático austroestadounidense, temía ser envenenado y solo comía después de que su esposa probara su comida. Falleció por inanición cuando su esposa fue hospitalizada. Se negaba a comer comida preparada por otra persona por miedo a ser envenenado. Existe un mito popular sobre que alrededor de 150 personas mueren cada año por la caída de cocos, pero en realidad la cifra es muchísimo menor. Desde 1777, el número de muertes documentadas por la caída de cocos es inferior a 50. En 2015, Ait Abdel Salem, un hombre de 41 años de Queens, pasó 5 meses en la cárcel de Riker Island, una de las prisiones más infames del país, sin saber que su fianza era de tan solo $2. Salem fue inicialmente encarcelado con una fianza de $25,000 por presuntamente atacar a un policía que lo arrestaba por hurto en tiendas el 21 de noviembre del 2014. Sin embargo, la fiscalía del caso no logró una acusación formal y un juez ordenó la liberación de Salem el 28 de noviembre de 2014, tan solo una semana después de su arresto. Salem, sin embargo,
aún tenía que pagar 2 fianzas de $1 por 2 cargos no relacionados de manipulación y daños a la propiedad. El único problema es que Salem no sabía que solo con $2 podría liberarse. Permaneció en la prisión superpoblada hasta mayo de 2015. En 2014, 3 personas murieron dentro de un simulador de vuelo en un edificio de seguridad aérea del aeropuerto Mid-Continent de Wichita, en Kansas, cuando un avión real se estrelló contra él. El piloto del bimotor Beechcraft King Air B-200 murió junto con 3 personas en el edificio y 6 personas más resultaron heridas. En los años 80, la empresa farmacéutica Bayer vendió a sabiendas un medicamento elaborado con sangre humana que conllevaba un riesgo de VIH. A mediados de la década de 1980, Bayer supuestamente vendió millones de dólares del medicamento en Asia y Latinoamérica, lo que provocó que miles de personas contrajeran el VIH. Este medicamento se elaboró a partir de donaciones de plasma de aproximadamente 10.000 personas. En aquel entonces, la tecnología era menos avanzada, por lo que estas donaciones de sangre no podían someterse a pruebas de VIH, lo que provocó la infección de miles de hemofílicos. La empresa continuó vendiendo el producto tras las advertencias sobre el aumento de casos de SIDA en hemofílicos causadas por este medicamento. Quizás lo más alarmante es que Bayer vendió una versión nueva y más segura de su medicamento para la coagulación sanguínea a Estados Unidos y otros países occidentales, lo que llevó a muchos a acusar a la empresa de discriminación étnica. Cuando los médicos notaron el aumento de casos de VIH entre hemofílicos en Hong Kong y cuestionaron la versión anterior del medicamento, Bayer aseguró a su distribuidor que no existía ningún riesgo grave al usarlo, calificándolo como el mismo producto de calidad que hemos suministrado durante años. Bayer defendió su decisión de vender el medicamento anterior en ciertos países, alegando que algunos clientes dudaban de la eficacia de la nueva versión y que ciertos mercados extranjeros tardaron en aprobarlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón bombardeó China con pulgas infectadas con la peste por un equipo científico, en aquel momento secreto, conocido como la Unidad 731. Este equipo actuó en nombre del gobierno japonés y, junto con el ejército japonés, se cree que bombardeó Ningbo, China, con pulgas infectadas con la peste en el año 1940. Según informes, los japoneses atacaron China como parte de un ensayo de guerra bacteriológica. Los bacteriólogos afirman que las pulgas portaban una cepa altamente virulenta, creada artificialmente de la peste bubónica, que se cobró la vida de aproximadamente 109 personas. La máscara de Michael Myers en la película de terror Halloween es simplemente una máscara del Capitán Kirk, William Shatner, pintada de blanco. Si recibes una transfusión del tipo de sangre incorrecto, podrías experimentar una sensación de fatalidad inminente. Una transfusión de sangre ayuda a reemplazar la sangre que una persona pierde durante una cirugía o tras una lesión grave. Si bien las transfusiones de sangre son un invento casi milagroso que habitualmente salva vidas, también pueden poner en peligro la vida de una persona. Una transfusión del tipo de sangre incorrecto puede causar la muerte y, con frecuencia, las personas han reportado una sensación de fatalidad inminente. Técnicamente, esta sensación de fatalidad se conoce como reacción hemolítica transfusional aguda. Suele ocurrir dentro de las primeras 24 horas posteriores a una transfusión y, a menudo, durante ella. Esta sensación de fatalidad permite a las personas y a los médicos saber que al paciente se le ha administrado el tipo de sangre incorrecto. A menudo, esta sensación de fatalidad se acompaña de una sensación de ardor en el lugar de la transfusión, fiebre, dolor de espalda y escalofríos.
La CIA simuló ataques vampíricos para conquistar Filipinas. Filipinas fue un aliado increíblemente valioso para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en particular los Hukbalahap, conocidos como los Huks, una organización guerrillera de campesinos que lucharon contra los invasores japoneses en Filipinas. Sin embargo, después de la guerra, los Huks comenzaron a sentirse marginados de nuevo y se enfrentaron al gobierno estadounidense por su control de la economía del país. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, Filipinas se convirtió en un activo valioso para el gobierno estadounidense, que decidió que necesitaba sofocar la rebelión Huk lo antes posible. Por ello, la CIA designó a uno de sus mejores oficiales, Edward Lansdale, para el puesto. Lansdale era un supuesto experto en guerra psicológica. Creía que los mejores métodos debían basarse en las creencias socioculturales del objetivo. El plan de Lansdale era explotar las supersticiones de sus enemigos, esta vez en forma de aswang. En el folclore filipino, los aswang son criaturas míticas capaces de drenar sangre de forma similar a un vampiro. En la década de 1950, muchos filipinos rurales creían firmemente en los aswang, por lo que Lansdale planeó un ataque con aswang. Siguiendo el plan de Lansdale, la CIA eliminó a los rebeldes Huk, los desangró y dejó sus cadáveres que aparecían con 2 heridas punzantes en el cuello. Esto no solo aterrorizó a los Huk, sino que también hizo dudar a los habitantes del pueblo sobre si apoyarlos en su causa. Esto, combinado con las otras tácticas de guerra psicológica, provocó que los Huk perdieran apoyo y finalmente se rindiesen. Y el último en esta parte, que es que los cadáveres en la escena de la piscina en Poltergeist eran en realidad cadáveres de verdad, y a Joe Beth Williams, quien protagonizaba la escena, no se le informó hasta después de terminar el rodaje.